Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hacer mi primer reseña de un libro y seleccioné este libro que leí recientemente, apenas el mes pasado. Se llama Everyone Deserves a Great Manager y bueno, es un libro que habla sobre el liderazgo y habla por el porqué precisamente del título, de por qué todo el mundo merece un buen administrador, un buen líder, un buen gerente, ¿no? Sería un poquito la traducción. Y me gusta desde el título porque no habla de por qué uno como líder tiene que mejorar, sino el por qué los demás necesitan y merecen incluso tener un buen líder, ¿no? Entonces desde ahí me gusta mucho. Es un libro producido por esta empresa que se llama Frankly Covey. Seguramente ubicarán un poquito más el apellido Covey, que es de Stephen Covey, la persona que escribió este muy famoso libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y bueno, cuando él aún en vida, pues estas dos empresas se fusionaron y es ahora Frankly Covey. Es una empresa mundial que da cursos de precisamente de liderazgo, de administración, tipo, no sé si ubican Dale Carnegie, de ese tipo. Y bueno, ellos obviamente distribuyen todos los libros de Stephen Covey y también promueven que las personas que trabajan en esta empresa redacten sus libros. En este caso, este libro está escrito por 3 personas, Scott Miller, Todd Davis y Victoria Ruth Olson. Y precisamente llegué a este libro en una expo, en un WOBI, por los que ubican lo que es el evento del WOBI. Y bueno, tuve la fortuna que uno de los autores, en este caso Victoria, me lo dedicó. Y bueno, me encantó esta frase que dice, Be great, Lorena. Sé maravillosa, Lorena. Me encantó y bueno, la verdad es que lo tuve ahí un ratito en la fila de por leer, no sé, por alguna razón no lo tomaba. Y bueno, ya que lo tomé, la verdad es que creo que se ha vuelto uno de mis libros consentidos en cuanto a liderazgo. Y bueno, por varias razones. Una, porque me pareció un libro muy práctico. Es un libro que trae muchos incluso ejercicios, tablas, formatos para poner en práctica lo que nos deja de enseñanza este libro, que para los que ya vieron mi otro video, el de implementación, esto para mí es básico, ¿no? De cómo llevar el conocimiento a algo realmente aplicable, realmente que cambie nuestro día a día y haga una diferencia en cómo nos estamos comportando, en este caso como líderes, ¿no? Y bueno, el libro comienza un poquito, como siempre, pues con el por qué, ¿no? ¿Por qué escribir este libro? Y me llamó mucho la atención que los autores comentan algo que me hace mucho sentido, que es que la mayoría de las personas que persiguen pues ir creciendo como colaboradores dentro de una empresa o ya sea dentro de sus propios negocios, llegan a un puesto de liderazgo más o menos en sus 30. Sin embargo, ninguna de estas personas recibe una capacitación formal en liderazgo, en asertividad, en cómo dar retroalimentación, etcétera, hasta sus 50. Y eso pues sí sucede, ¿no? Si ya sea por iniciativa propia, que empecemos a buscar esta capacitación, etcétera, o porque la empresa nos lo provea. Pero me resuena muchísimo y creo que fue tal cual mi caso. No empecé a tener una capacitación formal hasta apenas ahorita, a pesar de que pues en el pasado ya había gestionado algunos grupos, tenido algunos puestos de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, creo que tienen toda la razón en que hay ahí un déficit, una brecha que es importante porque yo creo que aquí hay y esto pues ya es muy personal, yo creo que hay un error más o menos, o no sé cómo decir, misconception de lo que es el liderazgo y de cómo debería de tenerse o de aprenderse. Y creo que el error es creer que esto es algo con lo que se nace. Yo no niego que hay personas que pues obviamente traen esta parte pues, un poquito más desarrollada, la parte de ser esa persona a la que quiere seguir, la persona que inspira, la persona que se puede comunicar asertivamente o tal vez hay personas que desde muy chiquitos pues son mediadores, son negociadores, etcétera. Esa parte no la niego, sin embargo sí creo que como todas las habilidades pues se aprende, se practica sobre todo y también estas personas que ya traen esta parte nata se debe de pulir. Porque yo creo que aunque traigamos cierta facilidad, yo creo que es algo que si se pule con ayuda ya sea de educación, de un coaching, de estar constantemente pidiendo retroalimentación, es entonces que nos volvemos
mejores líderes, ¿no? Y yo sí creo firmemente en que todas las habilidades se pueden aprender siempre y cuando haya una disciplina y una constancia para llevarlo a la práctica y para estarlo, como dije, puliendo, ¿no? Entonces, bueno, este libro comienza con esa parte y como dice el título, pues se basa en 6 prácticas para liderar un equipo. ¿Cuáles son estas 6 prácticas? Bueno, como ya me conocen, obviamente hice ya mi resumen por acá. La primera práctica tiene que ver con lo que es lo que ellos llaman el mindset, o cuál es esta estructura mental en la que estamos basando nuestra vida, nuestro liderazgo. Entonces, lo primero que dicen es desarrollar un pensamiento, un mindset de líder. Y bueno, ¿qué significa esto? Pues significa, lo primero que dicen es que continuamente estemos cuestionando nuestros paradigmas, en qué creemos, si esos paradigmas están sesgados, si están basados en tal vez en un trabajo anterior, tal vez en pues nuestra familia, en donde fuimos criados, etcétera. Entonces, la primera parte tiene que ver mucho con cambiar este mindset, esta forma de pensar y estarlo retando todo el tiempo y cambiarlo a un mindset de líder. Y bueno, más adelante les voy a hacer un resumen de un libro que precisamente se llama Mindset, que me regaló Roberta por ahí en Navidad y me gustó mucho. Que tiene que ver también mucho con eso. También Simon Sinek, el libro que acabo de terminar de leer, no sé si está por ahí, The Infinite Game, también habla muchísimo de esto, ¿no? Entonces, ambos libros después les hago la reseña, pero tiene mucho que ver como cómo estar en ese momento mental en el que estoy enfocado en crecer, en el que estoy enfocado en tener este continuo aprendizaje y no en estar, pues, juzgando o tomando decisiones un poco arbitrariamente, ¿no? Ese es el primero de los 6 pasos, ¿no? Tener o desarrollar un mindset de líder. El segundo tiene que ver con mantener de manera regular estas reuniones uno a uno, que, bueno, los famosos one-on-one meetings. ¿Y esto por qué lo dice como algo importante? Porque tal vez como líder y entre más grande sea la organización, pues se nos pierde un poquito el contacto con la gente, se nos pierde el escuchar qué es lo que está pasando, digamos, en las trincheras. Y entonces el tener estas reuniones uno a uno, pues nos permite entender a las personas y sobre todo como líder, pues es importante escuchar. No solamente imponer, no solamente llegar con las soluciones a la mesa, sino escuchar. Y estos espacios de los one-on-ones pues tienen esa finalidad, ¿no? De escuchar mucho a la gente. Como les decía, es un libro que es muy, muy didáctico y muy práctico. Y por ejemplo aquí trae una tablita de cómo llevar a cabo estos one-on-ones, de cómo prepararte, de cómo hacerlos eficientes, porque pues lo que menos queremos es saturarnos de más juntas que no lleven a nadie, tanto por el tiempo del gerente como el de las personas, ¿no? Entonces, bueno, sugiere que al menos que lo ideal sería llevarlas a cabo quincenalmente, pero si esto no es posible, pues mensualmente, perdón, o incluso trimestralmente, pero que suceda, ¿no? Y y en este formato de los one-on-ones, pues también uno como líder se tiene que volver un poco dar coaching, perdón, volverse coach y entender que pues las personas somos holísticas, somos un cúmulo de todo lo que hacemos en nuestras vidas y entonces entender cómo todo esto se conjunta, ¿no? Entonces ese es el segundo paso de este libro, que es mantener estas reuniones uno a uno. El segundo tiene que ver con, dice, set up your team to great results, o sea, pon a tu equipo en un mindset para obtener resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos enfoquemos tanto en volvernos esas personas que le ponen palomita a las tareas, sino volvernos esas personas que estamos siempre enfocados a los resultados, en obtener resultados. ¿Y esto qué quiere decir? Que les demos un poco más de libertad para llegar a esos resultados del cómo, ¿no? Y sin embargo, tengan muy claro qué es lo que estamos esperando de ellos, qué es lo que estamos esperando de su trabajo, ¿no? Aquí escribí una frase del libro que me gustó mucho que dice: I help the team members get clear about the why behind the what and support them in the how. O sea, dice, yo ayudo a mis colaboradores a estar súper claros en el por qué detrás del
qué, del qué hacen, y darles apoyo en el cómo. Entonces, para eso está un líder, ¿no? Y bueno, también en este sentido, que tiene que ver con entre el mindset y los resultados, etcétera, una cosa que mencionan mucho en el libro que me llamó la atención es la parte en la que tal vez uno fue escalando en diversas posiciones. En mi caso, por ejemplo, pasé de posiciones muy operativas, de hacer, a pues posiciones gerenciales. Y algo que mencionan mucho es cómo esos skills o esas habilidades que en ese momento te permitieron ser muy bueno operando, en este momento de tu vida como gerente o como líder, básicamente no sirven, porque esas habilidades tienden a ser muy individualistas, ¿no? Cómo soy muy eficiente, cómo hago esto de la mejor manera, cómo hago que esto funcione. Sin embargo, hay que casi que olvidar todas esas habilidades, bueno, no olvidarlas, integrarlas de otra manera, porque es justamente en estos puestos se requiere completamente el opuesto, se requiere de empoderar, se requiere de escuchar, se requiere de entender cómo es que funciona el mecanismo completo, ¿no? Esto me pareció muy interesante y justo dice eso, ¿no? Lo que te trajo aquí probablemente no es lo que te sirva en este nuevo puesto, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tercer punto del libro, poner a tu equipo en este chip de estar siempre enfocado a los resultados, ¿no? Después dice crear una cultura de retroalimentación. No sé ustedes, pero a mí esta parte de las retroalimentaciones me costó bastante trabajo y como ya lo dije anteriormente, creo que es algo que se tiene que seguir practicando y puliendo, y confieso que me costó trabajo en las dos vías, tanto recibirla como darla. Incluso algo que menciona el libro que también me parece muy interesante es la parte de la retroalimentación positiva, que a veces tenemos algo que nos parece que va a ser muy bien recibido o que nosotros estamos muy emocionados por comunicarlo, y al no planificarlo de una manera podemos generar como hasta cierto miedo en las personas al recibir estas noticias, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Obviamente, igual que los demás capítulos, pues tiene su parte para implementar, tiene su parte práctica en la que vienen algunas tablitas. Esta parte me pareció muy interesante, que es las respuestas comunes que puede haber, o los tipos de personalidades de cómo toman las personas o tomamos estas retroalimentaciones. Entonces, entender estas personalidades pues nos puede mucho anticipar a cómo van a contestar y venir nosotros preparados para esas posibles contestaciones, porque pues ya conocemos a nuestra gente, y yo al leerlos pues sí, hubo varios que dije, sí conozco uno como ¿no? Entonces, en ese sentido también viene su plan de acción para preparar cómo dar una retroalimentación. Entonces, está muy padre, y les repito que está muy interesante esta parte en la que es tanto, como le dicen ellos, como retroalimentación para redireccionar, digámosle entre comillas, negativa, y la retroalimentación positiva también se tiene que planificar y no nada más halagar por halagar, ¿no? Habla mucho aquí de que una parte que yo ya empecé a implementar y que honestamente no lo hacía así anteriormente, es empezar mucho con lo que está generando esa postura, esa acción, esa cosa que queremos realinear. Empezar, por ejemplo, como, mira, las personas derivado de esto están percibiendo que nuestro servicio es lento. Entonces, empezar, por ejemplo, con ese tipo de frases hace que uno pues no se tome tan personal, pero a la vez se vea cuáles son las consecuencias, ¿no? Digamos, las que queremos realinear, y que no queremos realinear nada más por cambiar a la persona, ¿no? Sino porque está teniendo un impacto en el resto de nuestra operación. Entonces, ese es el cuarto punto, crear una cultura de retroalimentación, de estar dando y de estar recibiendo, sobre todo. Luego dice, el quinto punto es lidera a tu equipo a través del cambio. El cambio, bueno, seguramente han visto varias teorías. Una, por ejemplo, que usa mucho Simon Sinek, que es esta de la curva de Moore, o una campana de Bell, donde dice cuál es la difusión. Aquí en el libro se menciona una curva en la que estamos en un status quo y introducimos un cambio. Entonces, al principio la curva se va hacia abajo porque hay una disrupción
hay como un rechazo, una confusión de hacia dónde me va a llevar eso. Después empieza a haber como una especie de resignación que le llaman adopción, y es entonces que empieza a subir la curva, llega al nivel al que estábamos antes del status quo, porque primero hizo esto, bajó, y ya después es cuando entra a esta zona hacia arriba que es de un mejor desempeño, o aquí le dicen better performance. Entonces, el nosotros saber que hay esas etapas nos puede ayudar a anticiparnos para entender que eso es lo que va a pasar. Es como una especie de duelo. Y a veces puede ser muy corto y a veces puede ser largo, pero justo lo que dicen en el libro es que hay que intentar estar sobre todo en estas etapas de la parte baja el menor tiempo posible, porque si no es posible que pues nunca salgamos de ahí, ¿no? Entonces, la cuestión aquí y lo que nos dicen estos capítulos, pues es la anticipación de saber que así va a ser, así va a pasar, porque esa es la curva natural que tiene un ser humano al adoptar un cambio grande, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, ese es la quinta práctica que nos dicen para liderar un equipo. Y la sexta tiene que ver con administrar nuestro tiempo y energía. Y bueno, obviamente esto es muy cliché, muchísimos nos los dicen, pero creo que como líderes ya a veces se nos olvida bastante seguido, que si uno no está bien, pues no puedes estar bien para los demás, ¿no? Que es súper importante administrar tu tiempo, administrar tu energía, estar en una buena posición para desde ahí poder dar, desde ahí poder servir, desde ahí poder entender, y pues no quedarse uno en el camino, ¿no? No llevarse ahora sí que uno, como se dice, entre las patas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues obviamente tienen algunas frases que ya habrán escuchado por ahí, como work smarter, not harder, o sea, trabaja más inteligentemente, no más duro, ¿no? Porque pues sí, tristemente hay mucha gente trabajando muy duro, pero que en los resultados logra muy poco, ¿no? Entonces, aquí hablan mucho de los 5, que ubiques primero qué es lo que a ti te da energía, ¿no? Y obviamente dan 5 opciones, que son dormir, relajarse, conectar con las personas, conectar con la naturaleza, moverte, que tiene que ver con hacer ejercicio, y por supuesto comer bien. Y bueno, ahí yo a las personas que a veces les doy coaching, pues los invito mucho a tener una lista de a ti qué es lo que te da energía, y tengas esas herramientas a la mano, ¿no? Siempre les recomiendo tener como pequeños boosts. Por ejemplo, yo tengo 2, 3 canciones que de repente, si entre una junta y otra me empiezo a sentir medio bajoneada, pues ya sé que me pongo mis audífonos, y el solo hecho de invertir 2, 3 minutos con esa canción pues me cambia el mood, me cambia energía. En fin, hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar a eso. Hay cosas pues con más tiempo, con más calma, como pues salir a correr, ir al gimnasio, pero sí hagan o tómense ese tiempo para tomar esa lista de a ustedes que los llena de energía, ¿no? Y bueno, esa es la sexta parte, que tiene que ver con el tiempo y con la energía, y se me hace súper valioso, porque si no es muy fácil que nos dejemos arrastrar, ya sea que a muchos de nosotros nos apasiona nuestro trabajo, y más si es nuestro bebé, o sea, es nuestro negocio. Entonces, nos dejamos llevar, pero sí es importante que siempre mantengamos ese centro, esa conexión, para pues poder seguir dando, ¿no? Y no al contrario, que nos consuma y llegamos a un momento en que queramos mandar todo a volar, ¿no? Bueno, pues esos son los 6 pasos que nos recomiendan estos autores. Es un libro que, bueno, a mí se me hizo muy, muy fácil de leer, es muy ligero, tiene, como les dije, todos estos ejercicios. Como notarán, tiene 3 autores, y literal en este libro, digo, seguramente hubo una estructura y hubo un acuerdo de qué iban a hablar, pero literal cada uno tiene incluso su tipografía para que sepas quién está escribiendo, quién está hablando, ¿no? Entonces eso también me pareció curioso. Y bueno, ya para terminar, esta persona, Victoria Russ Olson, a mí me encantó la plática que dio en este seminario donde la conocí en el WOBI. Me gustó muchísimo, la empecé a seguir. Para los que les guste esta parte de los podcasts, tiene un podcast con su hermana que se llama Russ and Shine, o sea, Russ como su apellido. Así lo pueden encontrar. Igual al rato les dejo aquí abajo en las ligas del YouTube, tanto la liga a adquirir el libro como a el podcast o algún otro
material de ellas que considere importante. Espero les sea útil. La verdad es que como todo los invito sobre todo a implementar, y cualquier duda, cualquier comentario, no olviden dejármelo. Gracias y bonita tarde.